Muy buen día. Vamos a continuar y quiero recordar sobre el último video, la parte en la que Esteban muere. Quiero referirme a los últimos versículos porque aquí se empieza a introducir uno de los personajes humanos o humanamente centrales del libro de los Hechos. No personajes, quiero decir protagonistas. Versículo 58 que ayer refería de Hechos 7 dice que lo sacaron en pellones fuera de la ciudad a Esteban, comenzaron a apedrearlo y dice los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Tenga en mente ese nombre, Saulo. Versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿No les recuerda algo estas dos frases mencionadas por Esteban? Primero, Señor, recibe mi espíritu. Segundo, no les tomes en cuenta este pecado. Tal vez en un orden distinto, pero fue una de las 7 frases que Jesús mencionó en la cruz. Y no es que Esteban quisiera copiar, aunque seguramente tenía eso como parte de sus memorias y lo que le fue anunciado, o a lo mejor él presenció, no lo sé, pero aquí hay algo interesante. Aún y sobre todo en el momento de mayor aflicción, vemos una característica en Esteban y debe de ser una característica de la iglesia. Esteban desarrolló el carácter de Cristo y mostró el carácter de Cristo. Cuando estaba siendo asesinado de esa forma tan brutal, sus frases, sus palabras fueron, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, te entrego mi espíritu. No se aferró a su vida y pidió perdón para quienes lo estaban dañando. No se trata de ser mártires, no es una meta, pero desarrollar el carácter de Cristo cuando nos va bien y cuando nos va mal, esa sí que es una meta. Esteban simplemente dejó salir de sus labios lo que había en su corazón. Era ese tipo de hombre. Y es el ejemplo que debemos de seguir como iglesia. Cuando sigamos avanzando en el estudio de los libros del libro de los Hechos, usted verá buenos ejemplos y malos ejemplos. Este es un buen ejemplo. Tomémoslo como tal. Versículo 1 de Hechos 8. Vamos a arrancar con el capítulo 8. Dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Una vez más, recuerde ese nombre, Saulo. Saulo. Vamos a mencionarlo muchas veces. Continuando con el versículo 1 dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Empezó a ocurrir esto que Dios usó para que la iglesia se dispersara y el evangelio también se dispersara. Una de las razones por las cuales el anuncio del evangelio llegó hasta el día de hoy, hasta este lugar donde yo le hablo y usted me escucha, es que hubo dispersión. Hubo dispersión por llamado de Dios, cuando alguien recibe de Dios un llamado para ir a otra región como misionero o como para predicar el evangelio. Esa es una forma de dispersión. De hecho, no es una dispersión, sino es una extensión del reino. Eso es extender el reino. Pero también hubo dispersión y esto ocurrió porque la persecución hizo que las personas buscaran otras ciudades, ya que seguir en Jerusalén era muy peligroso, muy peligroso. Entonces, versículo 2 dice, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Versículo 3, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraban de casa en casa y arrastraban a hombres y mujeres y los encarcelaban. Y le quiero decir quién es Saulo. Saulo de Tarso, después conocido como el apóstol Pablo, es la misma persona. Seguramente usted lo sabía, pero por si usted no lo sabía, San Pablo, el apóstol de Jesucristo, fue un notable perseguidor de la iglesia. Y aquí yo veo algo muy importante, y es esto. La muerte de Esteban y su carácter para orar y pedir que Dios no les tomara en cuenta ese pecado es una oración que Dios escuchó. Quien estaba ahí
atestiguando y consintiendo en la muerte de Esteban, era Saulo. Y Saulo es una persona que recibió el resultado y la respuesta de una oración, de la oración de Esteban. Esteban oró por Saulo y por los que estaban acusándole y matándole. Y Dios escuchó la oración. ¿Qué le quiero decir? ¿Que Saulo no se hubiera convertido sin esa oración? No lo sé. Lo que sí le quiero decir es esto. Usted y yo creemos en Cristo por el resultado de oración de personas que creyeron a Dios y tuvieron el carácter para orar. Algo más. Hay personas que a lo mejor usted el día de hoy ve y dice, no tiene remedio. No sabemos qué va a pasar con ellos. Yo estoy convencido que, y no sé, es una idea que tengo, el momento en que mi familia se acercó a Dios, en buena parte tuvo que ver con que no sabían qué hacer conmigo y me llevaron a un lugar donde leían la Biblia cuando yo era un adolescente. Y yo no hice caso ni escuché, pero gracias a Dios que mis padres sí, y siguieron a Cristo. Mi padre hasta que falleció y mi mamá hasta el día de hoy. Y nos enseñaron eso, pero aquí hay algo importante que entender. Si usted conoce a alguien que no tiene remedio, a lo mejor humanamente no tiene remedio. Saulo no tenía remedio. Pero aún en el momento más difícil, un hombre con el carácter de Cristo llamado Esteban oró, incluyéndolo a él en su oración, y Dios tuvo gracia, y Dios rescató, y Dios restauró a Pablo. ¿Qué le digo? No dejemos de orar, no dejemos de sembrar en otras personas y sigamos desarrollando carácter para buenos tiempos y para malos tiempos. Permítame orar. Señor, gracias porque si no desmayamos y si tenemos el carácter suficiente para perseverar, veremos respuestas, aún en casos imposibles como nosotros mismos y otras personas. Yo te pido que nos des este tipo de perseverancia y que renueves nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.